Muy buen día, doctores. El día de hoy les vamos a presentar el trastornos de la estática pélvica. Yo soy el doctor Israel Calderón Bello y soy ginecobstetra. Como definición, es el debilitamiento de las estructuras que apoyan la pelvis femenina y esto va a causar varios grados y combinaciones variables de prolapso. Entre estos podemos observar lo que es el cistocele, el cisto-uretrocele, el prolapso uterino, el rectocele y el enterocele. Esto va a depender de la localización del prolapso, ya sea en la cara anterior, en la cara posterior o en la cúpula de los órganos genitales. El piso pélvico es una compleja unidad anatómica y funcional situada en la parte inferior de la cavidad pélvica, que además de mantener el equilibrio en bipedestación, también ayuda en la presión intraabdominal y sustentación de los órganos abdominopelvianos y tiene importantes funciones entre las que destacan su contribución a la respuesta sexual y su gran distensión en el momento del parto. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener en estos casos? La multiparidad. El parto vaginal es un factor de riesgo citado con más frecuencia. No existe un acuerdo sobre si es el embarazo o el parto mismo el que predispone a la disfunción del piso pélvico. Incluso pacientes en los cuales se les ha realizado cesárea en todos sus embarazos también se ha encontrado prolapsos pélvicos. Entonces, el riesgo de prolapso de órganos pélvicos aumenta 1.2 veces con cada parto vaginal. Otros riesgos obstétricos tenemos la macrosomía, una segunda etapa del trabajo de parto prolongada, tenemos cuando se practican la episiotomía, la laceración del esfínter anal, la analgesia epidural, el uso de forceps o la estimulación del trabajo de parto con oxitocina. Dentro de los factores de riesgo también tenemos la edad, obviamente, se va a presentar más en pacientes de edad ya avanzada y como se describió antes, la edad avanzada también está implicada en el desarrollo de prolapso de órganos pélvicos. Hay un aumento de 100% en el riesgo de prolapso por cada decenio de vida y en las mujeres de 20 a 59 años la incidencia de prolapso de órganos pélvicos casi se duplica con cada decenio. Tenemos también otro factor de riesgo que pueden tener, que es la enfermedad del tejido conjuntivo, donde las mujeres con trastornos del tejido conjuntivo tienen mayor probabilidad de desarrollar prolapso de órganos pélvicos. En un pequeño estudio con serie de casos, casi 33% de las mujeres con síndrome de Marfan y 75% de aquellas con síndrome de Ehlers-Danlos reportaron antecedente de prolapso de órganos pélvicos. Entonces, lo vamos a recapitular, donde vamos a observar que el embarazo es un factor de riesgo, el parto vaginal, la menopausia, o sea, que va a estar asociado al envejecimiento y al hipoestrogenismo, el aumento crónico de la presión intraabdominal, como es en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el estreñimiento o en la obesidad, donde va a haber aumento de la presión intraabdominal. En un traumatismo del piso pélvico, aquí podemos ver lo que es la episiotomía, donde se cortan dos músculos importantes del piso pélvico, que son el bulbo cavernoso y el superficial transverso del períneo. Tenemos factores genéticos como es la raza, los trastornos del tejido conjuntivo, en pacientes también que se hicieron histerectomía, ya que durante el procedimiento quirúrgico se tienen que dar ciertos puntos de soporte para la cúpula vaginal y si no son realizados o los músculos no están adecuados, puede haber prolapso de cúpula a posterior o en los casos de espina bífida. Tenemos que los puntos en la pared vaginal anterior van a ser el punto AA, que es el punto que se encuentra en la línea media de la pared vaginal anterior y está a 3 centímetros proximal al meato uretral externo. Esto corresponde a la localización proximal del pliegue uretrovesical y en relación con el himen, por definición, la posición de este punto varía desde menos 3 centímetros, que es el soporte normal, hasta más 3 centímetros por fuera del himen, que va a ser el prolapso máximo del punto AA. Entonces, en la siguiente imagen, ustedes pueden observar el punto AA, el cual va a estar a menos 3 centímetros, ¿sí?, por dentro de si tomamos como referencia el himen, ¿sí?, en la cara anterior vaginal. Tenemos el punto BA, que también es parte de la pared vaginal anterior. En este punto representa la posición más distal de cualquier parte de la pared vaginal anterior,
desde el muñón vaginal o fondo de saco vaginal anterior al punto AA. Es de menos 3 centímetros en ausencia de prolapso. En una mujer con eversión total de la vagina después de histerectomía, BA tendría un valor positivo. Entonces, si ustedes lo observan, ¿sí? Ahí tenemos la representación en la cara anterior de la vagina, cómo está representado el punto BA. Tenemos puntos en la porción apical de la vagina, como es el punto C, y los dos puntos de la porción apical va a ser el C y el D, que se localizan en la parte proximal de la vagina y representan las localizaciones más proximales de la parte inferior del aparato reproductor en posición normal. El punto C define un punto que está en el borde más distal del cuello uterino o en el margen más prominente del muñón vaginal después de una histerectomía total. Entonces ahí ustedes lo pueden ver, el punto C, que prácticamente para que lo entiendan un poco mejor, el punto C representaría la posición donde debería estar el cérvix o, y en el caso de que ya sea una paciente que tenga una histerectomía total, va a ser el punto donde debió de haber estado el cérvix. Y el punto D, algunos lo podrían reconocer como si fuera el fondo de saco de Douglas, donde ustedes va a ser la porción posterior de lo que es el cérvix, ¿sí? El fondo de saco que está posterior al labio del cérvix o en la posición de ese saco. Entonces, el punto D define un punto que representa la localización del fondo del saco posterior en una mujer que tiene cuello uterino. En ausencia de este, se omite. Este punto representa el nivel de inserción del ligamento uterosacro en la parte posterior proximal del cuello uterino, por lo que diferencia la falta de soporte por el ligamento uterosacro cardinal de la elongación cervicouterina. Para comentarles, el ligamento uterosacro se encuentra en la parte posterior del útero y es uno de los ligamentos donde se hace la fijación de la cúpula cuando se realiza una histerectomía. Por eso es la importancia también de hacer mención de este. Entonces, donde ustedes pueden ver la imagen, ahí tenemos el punto D en la parte posterior del útero, donde representaría que están los ligamentos uterosacros. El punto también de la porción apical de la vagina es la longitud vaginal total, que se va a poner con las siglas TVL. Es la profundidad máxima de la vagina en centímetros cuando el punto C o D se reduce en su posición más completa. Entonces, si ustedes observan ahí, nos va a dar la longitud completa de lo que es de la longitud vaginal. Entonces, en una paciente que tiene prolapso, primero se tiene que reducir ese prolapso para poder hacer la medición de este. Tenemos también los puntos de la pared vaginal posterior. El primero sería el punto AP, que es el punto en la línea media de la pared vaginal posterior 3 centímetros proximal al himen. Con relación al himen, el intervalo de posición de este punto es por definición menos 3 centímetros en un soporte normal o más 3 centímetros en prolapso máximo del punto AP. Entonces, igual en la imagen lo pueden observar, ¿sí? Prácticamente sería como la igualdad del punto AA, pero en la pared posterior de la vagina. Tenemos el punto BP, que es la posición más distal de cualquier parte de la pared vaginal posterior, superior desde el muñón vaginal o fondo de saco vaginal posterior hasta el punto BP. Por definición, este punto está a menos 3 centímetros en ausencia de prolapso y en una mujer con eversión vaginal total posterior a histerectomía, el punto BP tendría un valor positivo igual a la posición del muñón con respecto al himen. Entonces, si ustedes observan el punto BP, ¿sí? Es igual que el BA, pero en la parte posterior. El hiato genital y cuerpo perineal también son otros que se pueden revisar. El hiato genital se mide desde la parte media del meato uretral externo hasta la línea media posterior del anillo himenal. El cuerpo perineal se mide desde el margen posterior del hiato genital hasta la parte media de la abertura anal. Ustedes pueden observar, el hiato genital se va a representar con las letras GH y el cuerpo perineal se va a representar con las letras PB. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, podemos ver los distintos puntos. El AA representa la pared anterior, el punto BA también representa la pared anterior
El C es el cuello uterino o manguito vaginal, o sea, es donde yo les había comentado que podemos representarlo para que lo entiendan un poco mejor, donde está localizado el cérvix. El hiato genital, el cuerpo perineal, la longitud vaginal total y los puntos posteriores, que es la pared posterior, que es el AP, también el BP y el fondo de saco posterior, que es el D. Entonces, aquí esta imagen igual les representa, les resume más bien todos los puntos que vamos a evaluar en un prolapso genital. Entonces, algo bien importante que tienen que tener en consideración, que todos estos van a ser medidos dependiendo del himen o de dónde está el introito vaginal, si es que así lo pueden entender un poco mejor. Para la exploración física vamos a valorar los distintos puntos y como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, tenemos lo que es la porción anterior, algo nos van a valorar la porción anterior de la vagina, la porción media se podría decir y la porción posterior y dependiendo de esto nosotros nos regresamos a la diapositiva donde está la definición y podemos determinar qué tipo de prolapso estamos teniendo. Por ejemplo, si estamos hablando de una porción anterior, vamos a poder tener un cistocele o un cisto-uretrocele. Si tenemos la porción media, vamos a tener un prolapso uterino total, o si vamos a valorar una porción posterior, si estamos viendo un prolapso posterior, va a ser un rectocele o un enterocele. ¿Por qué? Porque no solamente puede tener componente de recto, sino también puede tener componente de intestino o incluso epiplón. Por eso es la importancia de identificar todos estos puntos en la exploración física de la paciente que tiene prolapso genital. Entonces, viendo ya todo eso, podemos observar esta imagen donde tenemos estos puntos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, en el caso A tenemos la salida de los puntos que es el AA, que está a más 3 centímetros del borde del himen o del introito vaginal, si es que así lo entienden, y el punto BA que está a más 6 centímetros. Entonces, si eso nosotros lo tenemos bien a consideración y de que los puntos, por ejemplo, el BP, el AP y el C están por dentro de la vagina, estamos hablando de que es un prolapso de pared anterior. Entonces, estamos hablando de que puede ser un cistocele o un cisto-uretrocele. En el caso B, tenemos los puntos que están saliendo, ¿sí? Que están prolapsados, va a ser el AP y el BP. El punto AA, BA y C están por dentro de la vagina, ¿sí? Por dentro del himen. Entonces, si se dan cuenta, ellos tienen valores negativos. Y en el caso del punto AP es más 2, en el punto BP es más 5. Entonces, estamos hablando de que es un prolapso de pared posterior que nos puede representar un rectocele, ¿sí? Como tal, ¿ok? Entonces, ya entendiendo esta diapositiva, ustedes se puede valorar qué tipo de prolapso estamos viendo en estos problemas de la estática pélvica. Entonces, lo vamos a clasificar en estadios. Tenemos 4 estadios, pero aparte a partir del 0. Entonces, el 0 va a ser cuando no hay descenso, ¿sí? El 1 es cuando el descenso sea 1 centímetro por sobre el himen, o sea, por fuera del himen. El estadio 2 es el descenso se encuentra entre menos 1 o más 1 del himen. El estadio 3 es cuando el descenso es más 1 centímetro del himen y la protrusión no sea mayor a 2 centímetros de la longitud vaginal. Y el de estadio 4 es cuando totalmente tienen un prolapso. Entonces, aquí en esta diapositiva pueden ver el sistema de media distancia de Baden-Walker para la valoración del prolapso de órgano pélvico en la exploración física. Igual, lo mismo, el grado 0 es la posición normal de cada sitio respectivo, el grado 1 es descenso de la mitad de la distancia al himen, el grado 2 es descenso hasta el himen, el grado 3 descenso a la mitad de la distancia después del himen y el grado 4 es un máximo descenso posible de cada sitio, o sea, ya es un prolapso total. ¿Qué fisiopatología va a tener este prolapso? El soporte de los órganos pélvicos se mantiene por interacciones complejas, en las cuales vamos a tener el músculo elevador del ano, que vamos a hablar ya en un momento. Tenemos lo que soporta la vagina,
y lo que habíamos mencionado del tejido conjuntivo del piso pélvico, porque si hay alguna alteración de este tejido, pues obviamente también va a haber un prolapso. Entonces, ¿qué es el diafragma pélvico? Van a ser los músculos elevadores del ano y los coccigios junto con sus cubiertas superior e inferior de la aponeurosis. Esta obviamente va a ser el soporte de todos los órganos pélvicos y por eso es la importancia de hacer la mención, pero ahorita nos vamos a enfocar en cada uno. Entonces, todos de este diafragma pélvico también van a formar lo que es el hiato urogenital, que es una abertura en forma de U por el cual pasa la uretra, la vagina y el recto. Y estos, a su vez, van a hacer ciertas fuerzas, las cuales van a impedir la salida de estos órganos. Entonces, si ustedes observan en esta imagen, tenemos los distintos músculos que pueden hacer, que hacen la importancia de este diafragma pélvico. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en los músculos pubococcigio y puborectal y los músculos ileococcigio y el músculo ileococcigio. ¿Por qué? Porque estos van a formar los músculos elevadores del ano y he ahí el que es el principal músculo que nos va a dar la importancia de este diafragma pélvico. Entonces, el mecanismo de daño del elevador del ano, tenemos que este grupo muscular es el más importante del piso pélvico. El músculo estriado es un tejido dinámico que se remodela y regenera todo el tiempo. Y el daño a los músculos elevadores del ano es consecuencia de la lesión directa al tejido muscular o puede derivar del daño a su inervación. Entonces, puede haber una lesión directa, que es por estiramiento en el segundo periodo del trabajo de parto, o una lesión neurológica, que es una lesión por estiramiento. Esto va a ser por ejemplo, un esfuerzo crónico durante la defecación o incluso también puede darse durante el trabajo de parto. Entonces, el mecanismo de lesión de la pared vaginal va a ser que la pared vaginal está formada por epitelio escamoso, una capa de músculo liso y adventicia, y todos los elementos están incrustados en una matriz extracelular que contiene colágena, fibras de elastina y músculo liso. Entonces, hay defectos en sitios específicos de la pared vaginal. Esta teoría se basa en la premisa de que los desgarros en la fascia endopélvica alrededor de la pared vaginal permiten la hernia de los órganos pélvicos. La fascia endopélvica no existe como un tejido anatómico específico, sino que representa la capa fibromuscular de la pared vaginal, o sea, la musculatura o adventicias vaginales. Entonces, puede haber un prolapso por distensión de esta, que es atenuación de la pared vaginal sin pérdida de las inserciones aponeuróticas, o puede haber prolapso por desplazamiento, que es pérdida de la inserción de tejido conjuntivo entre la pared vaginal lateral y la pared lateral de la pelvis. Entonces, si ustedes observan ahí, esta tiene que ver más que nada el prolapso por un mecanismo de lesión de la musculatura vaginal. En la primera fotografía, ¿sí?, se va a observar un cistocele medial o por distensión. Ustedes van a notar la pérdida de las características ya que no hay arrugación de la pared vaginal. Y en el caso 2 es un cistocele lateral, ¿sí?, que también se le llama paravaginal o por desplazamiento, donde que la característica tiene que se va a ver como arrugada esta mucosa vaginal. También dentro de las lesiones de la pared vaginal tenemos la disfunción del músculo liso, donde las alteraciones en la anatomía, fisiología y biología celular del músculo liso vaginal podrían contribuir al prolapso. La disfunción del músculo liso podría afectar la inserción de la pared lateral de la vagina a la pared lateral de la pelvis. Las anomalías del tejido conjuntivo, lo que ya mencionábamos como factores de riesgo, también está formado por colágena, elastina, músculo liso y microfibras que se anclan en una matriz extracelular de polisacáridos. Y hay una evidencia sugestiva de que las anomalías del tejido conjuntivo y la reparación del mismo podrían predisponer a las mujeres al prolapso. Entonces, los niveles de soporte vaginal van a ser los niveles de Delancey, en los cuales el nivel 1 es el nivel 1 de soporte suspende la parte superior o proximal de la vagina, ¿sí? O sea, lo más profundo, se puede decir, de la vagina. El nivel 2 une la parte intermedia de la vagina en toda su longitud
con el arco tendinoso de la fascia pélvica, ¿sí? Y el nivel 3 tiene su origen de la fusión de la parte distal de la vagina con las estructuras adyacentes. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos soportes. El soporte del nivel 1, este nivel consiste en la inserción de los ligamentos cardinales o uterosacros, que ya los mencionamos, al cuello uterino y la parte superior de la vagina, ¿sí? Ese va a ser el soporte nivel 1 de la vagina, ¿sí? Y los defectos en este complejo de soporte producen un prolapso apical, o sea, un prolapso superior. El soporte de nivel 2, este soporte consiste en las inserciones paravaginales contiguas al complejo cardinal uterosacro en las espinas ciáticas, ¿sí? A los lados de la vagina tenemos las espinas ciáticas y tenemos estos ligamentos que son los ligamentos cardinales, y obviamente todavía hacia posterior se pueden observar los ligamentos uterosacros, por eso se le llama complejo cardinal uterosacro. Y se trata de inserciones de tejido conjuntivo desde la parte lateral de la vagina hacia adelante al arco tendinoso de la fascia pélvica y hacia atrás al arco tendinoso rectovaginal. Y el desprendimiento de este tejido conjuntivo del arco tendinoso de la fascia pélvica va a producir prolapso lateral o paravaginal anterior de la pared vaginal. Y tenemos un soporte del nivel 3, donde el cuerpo perineal, los músculos perineales superficiales y profundos y el tejido conjuntivo fibromuscular lo van a componer. En conjunto dan sostén al tercio distal de la vagina y el introito, o sea, lo que más sale de la vagina. Y el cuerpo perineal es esencial para el soporte vaginal distal, así como para el funcionamiento apropiado del conducto anal. El daño en el soporte del nivel 3 contribuye al prolapso anterior y posterior de la pared vaginal, abertura del introito y descenso perineal. Quiero hacer mención que también aquí en los músculos elevadores del ano hacen esta función, ya que músculos, ¿sí? Parte de los músculos que están en lo que es los músculo pubococcigio, ahí van a notar que en esa forma de U hay haces de este músculo que se van a unir tanto al recto como a la vagina, no tanto al meato urinario, solamente al recto y a la vagina. Y esta parte de ese músculo elevador del ano va a hacer cierta fuerza que también va a impedir que salgan los órganos pélvicos. Y por consiguiente también esta función de este músculo elevador del ano también va a hacer cierta compresión para que también haga cierta como función de esfínter sobre el meato urinario y también tenga cierta función en cuanto a que si hay un prolapso también pueden tener cierta incontinencia urinaria. Entonces esa es la importancia y por qué es de los principales el conocer el músculo elevador del ano. Entonces dentro de la sintomatología tenemos síntomas por abultamiento o síntomas urinarios. Los principales de los síntomas por abultamiento tenemos la sensación de abultamiento o protrusión vaginal, visualización o sensación de bulto vaginal o perineal, o presión pélvica o vaginal o pesadez en la pelvis o vagina. Aquí las pacientes lo que consultan más recurrente es que sienten algo abajo que les molesta y que incluso ellas, cuando se atreven las pacientes, tienden a subirlo, pero igual te lo refieren como que al momento de que ellos hacen algún esfuerzo o cargan algo, esta bolita o esta sensación de que tienen algo entre las piernas vuelve a presentarse. También otra de las causas que pueden dar estos síntomas por abultamiento puede ser el prolapso rectal, que haya un quiste o masa vulvar o vaginal, que haya alguna masa pélvica o que haya alguna hernia inguinal o femoral. Tenemos los síntomas urinarios, en los cuales los principales va a ser que haya una incontinencia urinaria, y aquí es donde hago mención de la función que tiene los músculos elevadores del ano, sobre todo el músculo pubococcigio, el cual va a tener haces de fibras musculares que se van a unir al recto y a la vagina, no al meato urinario como tal, pero el recto y la vagina sí van a tener estos haces musculares que al momento de que este músculo hace contracción van a ayudar a tener cierta continencia, sobre todo de estos órganos. Por lo tanto, si hay alguna lesión en este músculo, ¿sí? O en los músculos elevadores del ano, va a haber esa pérdida
de esta fuerza y va a haber ese prolapso. Por eso es la importancia de este músculo en lo que es el prolapso de órganos pélvicos. Entonces, esto entra dentro de la incontinencia urinaria, ya que a pesar de que les está dando fuerza al recto o al ano más bien, y a la vagina, también al contraerse este músculo también va a dar cierta continencia al meato urinario, que va a ser una función como de esfínter, y en este caso, si hay alguna lesión, pues obviamente también va a haber incontinencia. Entonces, también otros de los síntomas va a haber polaquiuria, puede haber urgencia urinaria, ¿sí? Que no lleguen, que tengan muchas ganas de orinar en ese momento y ni siquiera alcancen a llegar al baño, por lo mismo eso se llama urgencia urinaria, que haya un chorro débil de orina o prolongado, que haya vacilación, sensación de vaciado incompleto, ¿sí? Que haya reducción manual del prolapso para iniciar o completar la micción, y esto es porque pues, el prolapso puede generar cierto doblamiento de la uretra y por eso les cueste trabajo al momento de orinar, que sería lo contrario a lo que tenemos en una incontinencia urinaria, y eso va a depender de qué tipo de prolapso. O sea, en estos casos se va a dar más en un prolapso total o el cambio de posición para iniciar o completar la micción. Otra de las posibles causas de los síntomas urinarios puede ser una insuficiencia del esfínter uretral, que hay hiperactividad del detrusor, hipofunción del detrusor, que hay obstrucción del cuello vesical en una posoperatoria, consumo excesivo de líquido, cistitis intersticial o una infección urinaria. También tenemos síntomas intestinales en los cuales puede haber incontinencia de flatos o heces líquidas, sensación de vaciamiento incompleto, mucho esfuerzo para defecar, urgencia para defecar, estimulación digital para lograr la defecación completa, soporte de la vagina o periné para iniciar o completar la defecación o sensación de bloqueo u obstrucción durante la defecación. Lo mismo, el mismo prolapso va a prolapsar, en el caso de un prolapso posterior, va a doblar lo que es el recto, así lo vamos a explicar más coloquial, y eso va a hacer que se presenten todos estos síntomas. Tenemos síntomas sexuales como es la dispareunia, ¿sí? O sea, dolor al coito, disminución de la lubricación. Esto se va a dar más en pacientes de edad avanzada, por lo tanto hay una deficiencia de estrógenos y también la exposición o el rozamiento que se tiene con la ropa interior en estas pacientes, pues obviamente va a haber una disminución de la lubricación e incluso hasta por inflamación. Va a haber una disminución de la sensibilidad y disminución de excitación u orgasmo. También se puede dar en los casos, otros síntomas que pueden simular este tipo de situaciones es la atrofia vaginal, el síndrome del elevador del ano, vulvodinia u otros trastornos sexuales femeninos. También tenemos síntomas como es el dolor, que va a haber dolor en la vagina, vejiga o recto, puede haber dolor pélvico o dolor en la parte baja de la espalda, que se pueden confundir, serían como los diferenciales, que pudiera ser en un caso de una cistitis intersticial, en un síndrome del elevador del ano, en la vulvodinia, en trastorno de disco intervertebral lumbar, en casos de dolor musculoesquelético o otras causas de dolor pélvico crónico. Entonces, en estas imágenes ustedes pueden ver en el caso de la primera que tenemos a la derecha, ese es un prolapso aparentemente de pared posterior. Y en el siguiente, que en la siguiente imagen se puede ver un prolapso total. Entonces, en la exploración física se va a hacer una inspección visual de la paciente. Se pueden hacer ciertos reflejos como es el bulbo cavernoso y anal, ¿sí? Pero lo principal se va a hacer una maniobra de Valsalva, en el cual ustedes, ya sea ocupando un espejo para hacer la inspección, pueden protruir, o sea, regresar todo lo que es el prolapso, y le piden a la paciente que haga una maniobra de Valsalva. La Valsalva simplemente es que retengan aire y hagan cierto pujo para que vuelvan a prolapsar estos órganos, y se puede ver ahí qué tanto es el prolapso. Entonces se va a revisar el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud vaginal total con esta maniobra. Entonces también se va a utilizar el espejo vaginal bivalvo para los puntos C y D para ver qué tanto están
prolapsados. Si solamente se trata de un prolapso anterior o posterior, pues obviamente tenemos que valorar estos puntos porque no van a estar prolapsados. Y en el caso de que sea un prolapso, ya sea posterior o anterior, podemos usar solamente la valva anterior o la valva posterior de este espejo vaginal. Entonces, igual imagen, tenemos dos ejemplos de prolapsos. Si ustedes observan en el primer prolapso, pueden diferenciar cómo, incluso en los anteriores, cómo hay cierta resequedad de la vagina, ¿sí? De la mucosa vaginal. Entonces, el tratamiento. Para las mujeres asintomáticas o con síntomas leves es adecuado el tratamiento expectante, ¿sí? La decisión con respecto al tratamiento depende del tipo y gravedad de los síntomas, la edad y enfermedades concomitantes, el deseo de actividad sexual o embarazo a futuro y los riesgos de recurrencia. Hay pacientes que, a pesar de que sean jóvenes, pueden tener prolapso incluso después de los embarazos. Se dan casos que incluso son prolapsos súbitos, en los cuales se presentan todavía aún en el puerperio y tienen prolapso, y pues son pacientes que obviamente tienen deseo de embarazos futuros y obviamente esto también repercute en la actividad sexual. Entonces, todos esos puntos nosotros tenemos que tener a consideración para tomar la decisión para darle un tratamiento. Dentro del tratamiento no quirúrgico, vamos a tener el uso de pesario en el prolapso de órganos pélvicos. Los pesarios son el tratamiento no quirúrgico estándar para prolapso de órganos pélvicos, y el prolapso de órgano pélvico es la indicación más frecuente para el pesario vaginal. Aquí ustedes pueden observar distintos tipos de pesarios. ¿Qué va a hacer el pesario? Pues es algo mecánico, en lo cual va a impedir que la paciente tenga un prolapso como tal, ¿sí? Va algo que va a obstruir el prolapso cuando ella haga un esfuerzo, cuando haga ella algo que cargue. ¿En qué pacientes se van a utilizar más seguido? Van a ser en aquellas que por alguna situación no se puede realizar algo quirúrgico, o incluso que estamos esperando a que se realice la cirugía. O sea, cuando va a tardar por alguna situación, entonces se van a utilizar este tipo de pesarios. Si ya tienes un tratamiento quirúrgico y la pueden programar en poco tiempo, pues no es tan requerido, ¿sí? Porque incluso estos pesarios vienen en distintas medidas y se tienen que probar esas distintas medidas en la paciente para ver cuál es la que le queda mejor. Se va a colocar, si ustedes ven en esta imagen, se coloca, este es un tipo de pesario, no es el estándar este tipo, ¿sí? Como ven en la diapositiva anterior tienen distintos nombres, pero en esta paciente se está utilizando este tipo de pesario, que es el tipo de Hellhorn, el cual va a hacer un mecanismo, ¿sí? De tipo mecánico, en lo cual no lo va a dejar, e incluso la saliente que tiene en esa imagen es para poderlo extraer, ¿ok? El tratamiento quirúrgico, se pueden hacer procedimientos oclusivos. Obviamente, dentro del tratamiento quirúrgico tenemos lo que es, si ya es una paciente que tiene paridad satisfecha, podemos hacer una histerectomía vaginal, si es que así nos los permite, y se hacen colpoperinoplastías anterior o posteriores, ¿sí? Que eso nos va a permitir fijar también si es que se tratara de de un prolapso de órganos pélvicos anterior o de posterior. Entonces, también existen procedimientos oclusivos, como la colpocleisis de Lefort o la colpocleisis completa. Esto es para pacientes ancianas o con enfermedades concomitantes y que ya no desean actividad sexual. Entonces, si nosotros pasamos a la siguiente imagen, ustedes pueden observar cómo está el prolapso total. Se quita parte de la fascia anterior y de la fascia posterior, o mucosa más bien, de este prolapso vaginal, ¿sí? Alrededor del cérvix, y después de hacer eso se va a hacer ciertos puntos en los cuales nos va a dejar totalmente cerrada la vagina, ¿sí? No afectamos el meato urinario, sino simplemente es cerrar completamente la vagina, ¿sí? Ya no hay orificio vaginal, y en este caso pues lo que va a permitir ya es que no haya un prolapso completo. Obviamente solamente es aplicado a pacientes ancianas o con enfermedades concomitantes. Hay procedimientos reconstructivos como es la colpografía anterior
o el uso de mallas o material biológico, la sacrocolpopexia abdominal, que es en los casos cuando es un prolapso completo y lo que vamos a hacer es fijar lo que es el fondo vaginal hacia el sacro, ¿sí? Hacia músculos que están en el sacro. Y va a ser la fijación con el ligamento sacroespinoso y esto nos va a permitir la suspensión de la cúpula vaginal con el ligamento útero-sacro. Y eso sería todo. Muchas gracias.